Hola, buenos días, bienvenidos a Contrataciones al Día, soy Adolfo Rodríguez y el día de hoy tenemos un súper programa. Primero quiero comenzar agradeciéndole a todas las personas que se mantienen conectadas y por supuesto felicitando a todos los trabajadores que han estado celebrando su día este sábado 1 de mayo, ¿no? Todos los funcionarios públicos, todos los trabajadores, tanto privados como públicos, que se esfuerzan por sacar al Perú adelante. El día de hoy tenemos una súper entrevista con el doctor José Rosales Rodrigo. Él es un docente universitario especialista en arbitraje y contratación pública y vamos a estar tocando el tema de responsabilidad en la contratación pública. Así que no se pueden despegar del programa del día de hoy y también el programa está saliendo a través de la señal de BHTV, me dicen en producción, canal 703 de Cable Más. Bien, vamos a una breve pausa y volvemos con Contrataciones al Día. Y ya estamos de vuelta acá con Contrataciones al Día y en la parte de actualidad normativa. Quiero comenzar esta secuencia hablando de una noticia que figura en el portal de Noticompras de Perú Compras y habla justamente de que Perú Compras está incentivando pues la pluralidad de participantes en lo que serían los catálogos electrónicos de acuerdo marco, implementándose además nuevos catálogos, ¿no? Así como son los catálogos de computadoras de escritorio, computadoras portátiles, impresoras, consumibles y repuestos. Dice la noticia, la Central de Compras Públicas reitera su compromiso de asegurar el correcto funcionamiento de los catálogos electrónicos y ponen atención a los encargados de compras, ¿no? A todos los funcionarios encargados de compras y también a las áreas usuarias que ya están pues implementados o formalizándose la suscripción de estos catálogos que van a permitir pues al Estado contratar este tipo de bienes, tanto computadoras, como he dicho, consumibles, impresoras, repuestos y accesorios, papeles y cartones y útiles de escritorio. Así que es importante saber esta noticia y por eso hay que estar al tanto de que ya se iniciaron las operaciones en estos nuevos catálogos electrónicos. Pasando a una segunda noticia, tenemos que van a inhabilitar a los funcionarios que cometan delitos en la emergencia sanitaria, ¿no? O sea, señala la noticia de lucha anticorrupción que los servidores que incurran en colusión, peculado o malversación de fondos en periodo de calamidad pública serán inhabilitados de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las sanciones es una modificación al Código Penal, lo vamos a ver seguramente más en profundidad con el doctor José Rosales, que va a estar en la entrevista central con nosotros. Pero lo importante de esta noticia, voy a leer un extracto de ella, dice: en el caso de servidor público cometa peculado, la pena privativa de la libertad oscilará entre 4 y 8 años. Si cae en malversación, la pena será de entre 1 y 4 años, y si los funcionarios cometen cualquiera de los 3 delitos mencionados previamente, se les inhabilitará entre 5 a 20 años. No obstante, podrán ser inhabilitados de manera perpetua. Quiere decir que esta norma ahora permite inhabilitar a los funcionarios que durante la emergencia sanitaria o durante una emergencia pues caigan en esta tipificación de los delitos, ¿no? Si es que se aprovechan de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. En pocas palabras, se endurece la normativa para poder justamente luchar contra la corrupción que se viene dando en el país, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Dice, en caso que el implicado sea un funcionario público, la pena privativa implicará entre 25 y 35 años. Y antes de irnos una breve pausa, quiero recordarles a todos que CEPEC inicia el curso de contrataciones menores o iguales a 8 UITs este 24 de mayo, ¿no? 24 de mayo inicia CEPEC un curso de contrataciones menores o iguales a 8 UITs. Tienen el teléfono en pantalla para los que tengan alguna duda o quieran consultar sobre cómo son las inscripciones y dónde son las inscripciones. Ahí tienen el teléfono en pantalla. Y lo importante de este curso es que te va a permitir conocer cómo funcionan las contrataciones menores o iguales a 8 UITs tan mencionadas, tan utilizadas. Es un tipo de contratación que se utiliza día a día
y este curso te va a permitir, tanto si eres usuario o funcionario público o trabajas en el órgano encargado de las contrataciones, conocer un poco más las limitantes y también la forma correcta de poder contratar este tipo de contratación. Bien, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con más en Contrataciones al Día. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Ya estamos de vuelta en el programa y el día de hoy, como había mencionado, vamos a centrar el programa en lo que serían las responsabilidades para las personas que laboran en el ámbito de la contratación pública. Así que si estás interesado en saber hasta dónde llegan tus responsabilidades, de repente te designaron como comité de selección en tu entidad, de repente participas como área usuaria estableciendo los requerimientos y quieres saber un poco más cuál es el alcance de las responsabilidades que podrías tener, entonces quédate para la entrevista con el doctor José Rosales, que va a estar aclarándonos en qué caso correspondería de repente una responsabilidad administrativa, en qué caso configura una responsabilidad penal y en qué caso configura una responsabilidad civil, ¿no? Y cuál es la forma en la que estas responsabilidades se determinan en base también al tipo de contrato que tú tengas por la entidad, ¿no? Si de repente estás contratado a través de una orden de servicio, hasta dónde llega tu responsabilidad. Si de repente tú eres un funcionario 728, eres un funcionario CAS,
a dónde llega tu vínculo, tu responsabilidad y cuál sería el camino una vez determinada esta, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos participado o participamos en las compras públicas, sea como digo, como repito, como área usuaria. El área usuaria, recuerden que es la que va a determinar las características y condiciones técnicas de lo que se va a requerir, sean servicios, sean bienes o sean obras. Es ella la responsable de determinarlo, hasta qué punto llega su responsabilidad en lo que después será un procedimiento de selección. Habrá diferencias entre la responsabilidad para contrataciones menores a 8 UITs o superiores a 8 UITs, o siendo que estamos hablando de recursos públicos, las responsabilidades serán igual de determinadas, ¿no? Y además también cuánto tenemos que valorar los pronunciamientos, opiniones y resoluciones del tribunal al momento de poder determinar también la contratación pública, ¿no? Al momento de poder determinar ciertos criterios, en qué cosa vamos a utilizar en el desarrollo de un procedimiento de selección. Así que todos estos temas vamos a hablar en la entrevista que viene luego de la pausa, pero antes de la pausa quiero recordarles también que tenemos un diplomado en contrataciones del Estado en CEPEC que inicia, ¿cuándo inicia? El 30 de mayo. Este 30 de mayo no te puedes perder el inicio de este diplomado en contratación pública y abastecimiento público, porque no solamente se van a tratar temas de contrataciones, con unos super docentes que estoy seguro van a aportar mucho a tu mejora de competencias. Bien, vamos a una breve pausa y retornamos ya con la entrevista central del programa. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate.
No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Estamos de vuelta nuevamente en el programa y nos acompaña el día de hoy, como ya había dicho, el abogado José Rosales. Él es un especialista en arbitraje, un docente universitario muy querido seguramente por sus alumnos, y está con nosotros para poder aclararnos todos estos temas de la responsabilidad en la contratación pública. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por Gusto, estar en el tu programa. Muchas gracias por acompañarnos. Es un tema un poco delicado, este tema de la responsabilidad, ¿no? Últimamente se habla de mucha responsabilidad en la compra pública, hay muchas dudas también hasta dónde llega la responsabilidad. Es por eso que hemos querido invitarte el día de hoy y quisiera justamente comenzar la conversación, José, si me permites, hablando de cuáles son los tipos de responsabilidad en la que incurre un funcionario público o un trabajador del Estado al momento de gestionar tanto las compras, la programación, ¿no?, de las contrataciones. Correcto, Adolfo. Muy brevemente lo podríamos diagramar de dos formas, ¿no? Por un lado tenemos las responsabilidades que nos desarrolla la propia ley de contrataciones. Te hablan de una responsabilidad civil y penal. Sin embargo, estas responsabilidades no son ajenas, ya que existen también otras responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Control. Cuando actúa la Contraloría General de la República, podría generar también el inicio de responsabilidades tanto penales, civiles o administrativas funcionales. A veces se confunde mucho el tema de la responsabilidad administrativa funcional, que es utilizada para las faltas graves o las faltas muy graves, con la responsabilidad disciplinaria. Que la responsabilidad disciplinaria es un poquito lo que a los servidores, funcionarios, también podría preocupar en el actuar de sus funciones en el día a día. Yo creo que es la principal, ¿no? La primera que preocupa a cualquier actor en la administración pública en general ante una equivocación o un error, ¿no? Eso sería una falta administrativa, el incumplimiento de una normativa, de un procedimiento. Sería del tipo una falta, más que una falta administrativa, sería una falta de tipo disciplinario. Okay. Estas faltas disciplinarias están reguladas dentro de la norma de servir, la ley 30.057, que señala una serie de conductas que podrían tomar los servidores y funcionarios, ¿no? Es bueno precisar al público que este régimen de administrativo disciplinario se aplica para todas las entidades del Estado y se aplica para todos los sujetos, funcionarios, directivos, servidores de carrera, servidores de actividades complementarias. Entonces abarca a todos los trabajadores que trabajan en el Estado, ¿no? Ese es un primer punto, José, importantísimo, el que mencionas, porque sería, creo, la primera pregunta que tendrían todos, ¿no? Esta sanción disciplinaria que mencionas, el procedimiento disciplinario, abarca qué regímenes, ¿no? Yo trabajo en el Estado, ¿qué regímenes involucra este procedimiento? Es bueno señalar que dentro de las personas involucradas son toda aquella persona que tenga una función o actividad propia dentro de la entidad, ¿no? Independientemente que sea jefe, que sea especialista, que sea profesional, que sea técnico, por así decirlo, ¿no? Ahora, en el tema específicamente de contrataciones, es bueno señalar que este régimen disciplinario tiene 3 tipos de sanciones. Hay como 20 conductas que se podrían tomar, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento de normas del propio régimen de servir, por ejemplo, el abuso de autoridad, una negligencia en las labores cotidianas ordinarias del funcionario servidor, el tema del hostigamiento sexual. Entonces, esto podría generar hasta 3 sanciones. Uno, la amonestación escrita, que te la puede hacer tu propio jefe inmediato o tu jefe superior, o a veces también el área de recursos humanos. Okay. O también puede ocurrir el tema de una suspensión, ¿no? Que la puede hacer tu jefe inmediato. Estas suspensiones son suspensiones de participar en las labores ordinarias de la entidad. Por ejemplo, te dan una licencia sin goce de haber para que
permanezca fuera de la institución hasta que se pueda, digamos, investigar. ¿Y este tema lo puede determinar el jefe inmediato o tiene que haber qué tipo de procedimiento tendría que seguirse? Hay instancias, es bueno que eso el público lo conozca. Tanto en el tema de una amonestación o en el tema de una suspensión, hay dos instancias, ¿no? La primera instancia puede ser tu jefe o el área de recursos humanos. En este caso, el jefe de recursos humanos es el que inicia la investigación. Ahora, sobre esta falta, la falta te la puede dar tu propio jefe o el jefe de recursos humanos. Pero en el caso que tú quieras cuestionar, por ejemplo, una situación que a ti te suspendan en tus labores una cantidad de días sin goce de haber, que eso a veces es el castigo que muchas veces se da a los trabajadores que cometen estas faltas disciplinarias. No estamos hablando de faltas administrativas porque es otra cosa. Ya vamos en su momento a conversar sobre eso. Si tenemos un tipo de falta disciplinaria, puedo yo impugnar esa falta disciplinaria ante una segunda. Aquí actúa el Tribunal Administrativo del Servicio Civil, de Servil. Igual en los casos de institución, también participa como segunda instancia, ¿no? ¿Podrías ponernos algún ejemplo de una falta disciplinaria? Claro, desde luego, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy usual y que podría cometer cualquiera sin saberlo es el tema de las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o cinco alternados dentro de un mes. Eso amerita, digamos, una sanción. Puede ser una amonestación, puede ser una suspensión, dependiendo también que las faltas disciplinarias tienen un grado de gradualidad, ¿no? Si tú ya cometes más de la conducta en el mes o al siguiente mes, ya la amonestación ya no va a ser únicamente escrita en tu legajo. Posiblemente te puedan suspender de ciertos días de trabajar en la entidad. Ok, entonces marcamos una diferencia entre lo que sería una falta disciplinaria y ya una responsabilidad administrativa, ¿no? Así es. Es bueno mencionar que en el caso de contrataciones del Estado, si nosotros empezamos a buscar la palabra responsabilidad, vamos a encontrar casi como 40, 50 veces la palabra, ¿no? Hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Porque la responsabilidad muchas veces está en los propios actores de la contratación, ¿no? El primer actor es el titular de la entidad. El titular de la entidad a sí mismo no se va a sancionar, ¿no? Obviamente, él es la máxima autoridad administrativa. Es bueno señalar que para las faltas disciplinarias, la última instancia es el titular de la entidad. Okay. Usualmente al titular de la entidad van las situaciones cuando un empleado o trabajador entra en una situación de que lo puedan destituir, ¿no? Usualmente las destituciones, si me preguntas algún ejemplo, Adolfo, que se haya dado, ha sido por temas de hostigamiento sexual, usualmente. Okay. O el tema, por ejemplo, ahora que estamos en épocas de elecciones, el tema de proselitismo político durante la jornada de trabajo, ¿no? Aunque ahora estamos en una situación un poco atípica con el COVID, ¿no? Ahora estamos con el trabajo remoto, que es otra situación. Y hay que también... también. Así es, van a salir seguramente nuevos supuestos y nuevos tipos de evaluación para esta nueva normalidad remota, ¿no? Pero volviendo a lo administrativo, has explicado un poco lo que sería la responsabilidad, pero la responsabilidad administrativa, ¿qué diferencia tendría sobre la otra? Una diferencia muy puntual, estimado Adolfo. En el caso de la responsabilidad disciplinaria, sí se observa el régimen laboral o contractual que tiene la persona. Okay. En responsabilidad funcional o administrativa, no se tiene en cuenta el régimen laboral que trabaja el servidor. Ahí se determina únicamente la conducta. Por lo cual, si por ejemplo una persona deja un régimen laboral, un contrato CAS, por ejemplo, un vínculo 728, ya no lo puedes iniciar una falta disciplinaria porque ya dejó de realizar sus actividades como trabajador o como servidor. A diferencia de la responsabilidad funcional, que a pesar que tú ya no trabajes en esa entidad, sí puedes ser susceptible de ser responsable. Ahora, una cosa muy puntual que el público debe saber es que el tema de las responsabilidades, sean disciplinarias, administrativas o penales, podrían concurrir en un concurso, ¿no? O sea, una sola conducta podría generar que se inicien los 3 tipos de responsabilidades, ¿no?
Ya más Ya, adelante haremos un pequeño casito donde podríamos encontrar esa situación, pero solamente para precisar una cosa importante en el tema del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Si bien comienza en la entidad, es bueno señalar que sí, la norma de seguridad ha sido muy clara en señalar tanto una fase instructiva como una fase sancionadora, ¿no? Se respetan las garantías del debido proceso. Por tanto, la fase instructiva y sancionada no puede demorar más de un año. A veces puede haber expedientes disciplinarios que se duermen más de un año, ¿no? Entonces, en esos casos, se genera un grado de predictibilidad para que esos expedientes se cierren, ¿no? Por tanto, es muy delicado el trabajo que realizan los secretarios técnicos, que usualmente son personal que trabaja en el área de recursos humanos, los que se encargan de esta labor de verificar las faltas disciplinarias, ¿no? así es. Y en el caso, y es importante también, José, aclarar, creo, el tema del vínculo laboral, ¿no? Porque cuando hablamos de faltas disciplinarias, cuando hablamos de responsabilidad administrativa, ahí también muchos de los que nos ven seguramente serán lo que se conoce como locadores de servicio, ¿no? Terceros. Hemos sabido a lo largo del tiempo que esto está un poco desnaturalizado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad tengo yo como locador, como un trabajador de la entidad que estoy a través de una orden de servicio laborando, ¿no? ¿A dónde llega mi responsabilidad? Podría incurrir, en el caso de los locadores, es bueno precisar que es un régimen, no es un régimen laboral, es un régimen de contratación privada, y en ciertos casos el Estado realiza. Tanto es así que los locadores tienen que tener RNP de servicios, tienen que cumplir con no estar impedidos para contratar con el Estado, y en todo caso estos locadores lo que realizan son actividades o productos no permanentes de la entidad, ¿no? Ya hay una norma que ha salido que establece ya el límite de alocación de servicios, ¿no? En qué casos podemos utilizar los famosos terceros, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de responsabilidades podrían incurrir? Pueden incurrir en responsabilidad civil, podrían incurrir en una responsabilidad penal. Ahora, responsabilidad disciplinaria, bajo régimen de servir, no. Responsabilidad administrativa, ahí no se cuenta de régimen laboral, pero es bueno también señalar otra cosa aquí, que las sanciones que se realizan son para servidores y funcionarios públicos, en el caso de la responsabilidad administrativa funcional, con lo cual no tendrían un ámbito de acción directa, pero podrían ser copartícipes o corresponsables de algún tipo, algún grado de responsabilidad penal o civil, ¿no? Entonces, si soy locador, podría entrar en esa situación, ¿no? Te decía, José, que hay muchos trabajadores, bueno, llamémosle trabajadores, muchos terceros, muchas personas que laboran a través de este tipo de contratación, que podrían estar como apoyos administrativos en logística, ¿no? Que podrían estar incluso como especialistas en contrataciones, desarrollando procedimientos de selección. ¿Qué pasa cuando se equivocan, cuando incumplen la normativa, ¿no? ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Qué procedimiento tendría que seguir la entidad? Considerando además que, como dijiste, están contratados bajo un régimen de proveedor, ¿no? Así es. Es bueno precisar eso, Adolfo, ¿no? Estas personas que brindan estos apoyos tipo terceros, locación de servicio, al final tienen un RNP, al final tienen, no pueden encontrarse impedidos de contar con el Estado. Son proveedores que prestan servicios a la entidad en actividades no permanentes, o en actividades ocasionales. Hay Pero mucha... algunas de esas actividades permanentes u ocasionales están vinculadas también con las contrataciones estatales. Entonces, su grado de responsabilidad va a ser dentro de los marcos o márgenes de sus términos de referencia, para comenzar. Okay. Si sus productos no se han entregado a tiempo, tendrán responsabilidad contractual. Ahora, si a consecuencia de sus actos generaron una situación de negligencia, imaginemos, en las labores del propio OEC, que generaron luego responsabilidades funcionales de tipo administrativo o responsabilidades disciplinarias por ese accionar, podrían generar una especie de responsabilidad civil en algunos casos, y si es responsabilidad funcional administrativa que amerite responsabilidad penal, podrían ser copartícipes, ¿no? Ok, pero en lo administrativo, claro, si configura un delito penal, ya me imagino que se seguirá el procedimiento. También, si hay un perjuicio económico, irá al fuero civil. Y en el caso de lo administrativo, ¿cómo queda? ¿Se tiene que emitir un informe o se tendría que informar al OCE, siendo un proveedor, un locador de servicio?
siempre y cuando haya sido dentro del margen de sus labores o actividades, sí se tendrá que informar, porque el castigo contra un proveedor que incumple sus actividades es la inhabilitación temporal, definitiva o multa, ¿no? Que son el régimen sancionador que tiene el propio Tribunal de Contrataciones, ¿no? Pero una responsabilidad disciplinaria, no. Una responsabilidad administrativa funcional, muy difícil porque, como hemos mencionado, va a ser aplicada, uno, para los trabajadores del Estado y dos, para los servidores y funcionarios en función a sus actividades del día a día, ¿no? Así es, hay mucho apoyo administrativo en los órganos encargados, como debes conocer, José, que está trabajando pues bajo este método de contratación, bajo esta forma de contratación, que estoy seguro que se preguntarán siempre todo esto, ¿no? ¿Qué pasa si incurro en alguna responsabilidad? ¿Qué pasa si caigo en alguna falta? Claro, el incumplimiento de tu contrato es un tema. Eso ya se verá a través de los mismos términos de la contratación, pero ya vamos un poquito más allá ante ya una falta, como decías, funcional o del tipo podría llegar a ser penal o civil, como mencionas, ¿no? Y justo ahí quería ir en el tema administrativo, lo has definido bien, en el tema también de responsabilidad, y el otro tipo me dijiste, la responsabilidad funcional administrativa. Disciplinaria, perdón, ¿no? Así disciplinaria. Es. Entonces ya están definidas estos dos tipos de responsabilidades, pero ¿cuándo cae un funcionario en responsabilidad? Primero vayamos por la parte civil. ¿Qué cosa quiere decir que un funcionario, aclarando el término funcionario, trabajador del Estado, como alguien que tiene un contrato CAS, un contrato que tiene un vínculo laboral, ¿cuándo cae un funcionario en este tipo de responsabilidad o un trabajador? Es bueno precisar eso justo, Adolfo, porque las responsabilidades, tanto civiles, penales o administrativas funcionales, donde ya actúa la Contraloría General, donde ya actúan los fueros judiciales, es bueno señalar que para que ocurra este tipo de responsabilidades, primero tiene que haberse realizado, digamos, responsabilidades en función al Sistema Nacional de Control, ¿no? Es bueno señalar que hay informes de acciones de control, ¿no? Estos informes de control pueden ser realizados por sociedades auditoras internas o externas que la Contraloría General de la República realice, ¿no? Y dentro de estas acciones de control se tienen que verificar evidencias, ¿no? Y si se detecta dentro de estas evidencias algún tipo de irregularidad o algún tipo de infracción que amerite responsabilidades, estos informes van a recomendar el inicio de acciones civiles, administrativas o penales. En el caso de que se inicie hipotéticamente una acción administrativa, no quiere decir que inmediatamente el funcionario servidor o el trabajador sea sancionado automáticamente, ¿no? Por el contrario, lo que se busca es justo garantizar su debido proceso, ¿no? Por eso hay una etapa en la cual primero se tiene que verificar si se incumplió una infracción o no, ver, digamos, si está tipificada en el reglamento de infracciones de la Contraloría. Hay casi hasta 47 conductas con varias agravantes. Por ejemplo, usualmente las infracciones son de 4 tipos si queremos clasificarlas, ¿no? Por incumplimiento de disposiciones legales o internas, por transgresiones o principios o deberes o prohibiciones éticas, por realizar actos persiguiendo finalidades prohibidas, por interés personal directo o indirecto, o por desempeño funcional negligente para fines distintos al interés público, ¿no? Entonces aquí pueden haber una serie de conductas, ¿no? Este régimen administrativo, si se amerita, digamos, una responsabilidad administrativa, como he mencionado, también tiene sanciones, ¿no? Las sanciones más conocidas son de la suspensión de 30 hasta 360 días o inhabilitación de 1 a 5 años. Okay. Ahora, como tú has leído en tu programa, efectivamente ahora las penas son mucho más duras ahora para los funcionarios y servidores durante el COVID. Y esa es parte de la responsabilidad si se demuestra, por ejemplo, un ilícito penal. Ilícitos penales después vamos a verlos en su momento, pero sí es bueno señalar que todas estas fases de la responsabilidad funcional administrativa son iniciadas a consecuencia de una acción de control de los órganos de control interno de la entidad o de una sociedad auditora externa que la Contraloría contrate. En cuyo caso, este procedimiento propiamente se ve en la Contraloría.
las etapas, desde la fase de instrucción hasta la fase sancionadora, la Contraloría General de la República es la encargada de tutelar, digamos, estas actividades, ¿no? Estas etapas. Ahora, sí. Digamos, el camino para llegar a esto siempre va a pasar por el órgano de control interno. Sí, es uno de los medios, cómo se puede llegar. Otro es, digamos, por una acción de control externa que realiza una sociedad auditora, ¿no? A una entidad, ¿no? Que a veces la Contraloría contrata a sociedades auditoras para que revisen las acciones de control que ha hecho la SOCIS dentro de la entidad. Así es. Bien, vamos a ir a una breve pausa. José, te pido que te quedes con nosotros, una muy breve pausa, y vamos a volver justamente para conversar sobre este tema ya más penal, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, esta modificación, entiendo, el Código Penal, que inhabilita o podría inhabilitar a los funcionarios de forma permanente, ¿no? Entonces vamos a una breve pausa y volvemos con más en Contrataciones al Día. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Estamos de vuelta ya con el programa. No se olviden de compartir el programa a través de sus redes sociales, de pasar la voz de las personas que estoy seguro estarán muy interesadas en poder profundizar sus conocimientos. Estamos con un tema muy importante que son las responsabilidades en la contratación pública
Y seguimos en la entrevista con el doctor José Rosales. José, hablábamos de estas responsabilidades que, digamos, inician, como dice, su camino a través de los informes. Desviaciones de cumplimiento es el nombre técnico que realiza el órgano de control interno. ¿Cuál es la ruta que sigue una vez que el órgano de control interno determina una desviación de cumplimiento? Claro, cuando se da esa desviación de cumplimiento, Adolfo, este informe de control va a recomendar acciones correctivas, acciones preventivas dentro de la entidad. No todo va a ser sancionador, ¿no? Algunas van a ser también preventivas, ¿no? Y en las acciones correctivas se va a pedir, por ejemplo, el deslinde de responsabilidades, ¿no? Podría acontecer, digamos, que haya habido faltas disciplinarias, ¿no? Entonces, en cuyo caso, la entidad internamente tendrá que iniciar un procedimiento disciplinario a los funcionarios o servidores, pero también podría recomendar que habrían indicios de un tipo penal, ¿no? Con lo cual, este informe de control pasaría a la Procuraduría de la entidad para que la Procuraduría comience con las acciones legales, ¿no? Ahí yo quiero hacerte una consulta ya, que estoy seguro todos se la están haciendo, y es en el informe de control, en el informe donde se determinan este tipo de responsabilidades, no se habla de indicios, ¿no? No configuran muchas veces los delitos. Ahí no sé qué tanto tenga razón yo, pero por lo que he visto en algunos informes se establecen ya de forma previa, entiendo, los delitos, ¿no? Sí, a veces se mencionan los que podrían estar aconteciéndose los tipos penales del capítulo. Así es. Del Código Penal respecto a delitos contra la función pública. Pero estos informes es bueno aclarar, el órgano de control no es el Ministerio Público. Así es. No es el juez. Entonces, estos informes pueden ser referenciales. Podría haber que existan indicios para una infracción administrativa, una sanción, pero tal vez no se concrete un ilícito penal, ¿no? Estos informes no llegan a ese nivel técnico de señalar o decir, acá existió un abuso de autoridad, acá hay una malversación de fondos, acá hay un delito de cohecho. No te lo van a decir, te van a decir, existen elementos que permitirían, digamos, concluir que podría existir. Entonces van a ser así, conclusivos, no van a ser determinantes, ¿no? Por eso acá viene el tema del trabajo del procurador, ¿no? Eso es importante aclararlo, ¿no? ¿Qué función tiene el procurador? ¿Recibe esto donde están estableciéndose diversos supuestos, como dices, indicios? Yo no he visto que digan a veces supuestos, los dicen tal cual, ¿no? No sé si será mi experiencia. No. Así es, ¿no? No sé si será pues la experiencia que he visto, pero ¿qué función tiene el procurador, ¿no? Recibe esto y ahí ¿cuál es la función que él tiene y qué prosigue después de esto? Bueno, administrativamente dentro de la entidad va a tener que hacer un informe técnico legal, donde va a tener que informar al titular de la entidad que ha tomado conocimiento del informe de control y está recomendando iniciar unas determinadas acciones. Pueden ser, por ejemplo, vinculadas a contrataciones del Estado, pueden ser con responsabilidades administrativas, para que vayan a la vía penal. Y ahí en este caso la acción la va a iniciar el Ministerio Público. Se le va a informar para que el Ministerio Público investigue, ¿no? Entonces, los elementos no van a ser únicamente el informe de control. Posiblemente la Fiscalía pida mayor documentación, pida declaraciones de los implicados, y sabemos muy bien cómo puede durar un proceso penal. Pero también puede ocurrir el caso que el informe de control señale que existen responsabilidades del tipo civil. Y esto a veces ocurre mucho en contrataciones del Estado, cuando, por ejemplo, un servidor funcionario del OEC o del área de administración no calculó bien una penalidad. Por ejemplo, dejó de cobrar, el clásico ejemplo, ¿no? Dejó de cobrar una penalidad. O calculó mal, ¿no? A veces una operación matemática que uno lo tomó así, por más simple que sea, se equivocó por 20 céntimos. Error de dedo, pero vamos a poner que no sean 20 céntimos, vamos a poner que sean 10.000 soles. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. ¿Qué pasa en ese caso? Me pongo en los dos escenarios porque yo he visto auditores que en los dos escenarios han sido igual de rigurosos, ¿no? Entonces, tanto en una situación como en otra, van a generar un tema de responsabilidad civil muchas veces y se puede iniciar un proceso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tan viable es iniciar un proceso penal o iniciar un procedimiento disciplinario, ¿no? Por esa falta, ¿no? Entonces ahí viene la gradualidad, ¿no? Puede a veces suceder
que el procurador recomiende, aquí corresponde que vaya a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios y no haya una acción penal, ¿no? Esa Así podría ser una es. recomendación, pero puede ocurrir que el órgano de control solicita o pide que se diga en la acción penal eso, ¿no? Es bueno señalar que, digamos, en los órganos de control, los informes de control, si bien hay contadores, hay ingenieros, también hay abogados, ¿no? Y sería bueno, digamos, que sean mucho más precisos los informes de control, porque esto genera una saturación de trabajo para las procuradurías, ¿no? Cuando tienen otro tipo de causas que, digamos, pueden ser sumamente mucho más urgentes, ¿no? Como los propios procesos judiciales, los procesos arbitrales, las propias conciliaciones que pueden tener las entidades, ¿no? Ahora, en el tema penal, es bueno también precisar, digamos, que podría suceder que la acción de control te diga unos delitos, pero la Procuraduría considere otros adicionales, ¿no? Y la acción va a iniciarse contra lo que la entidad considere pertinente. Porque recordemos que al final quien va a determinar qué delitos son los que van a quedar o no va a ser el informe del fiscal cuando vaya al proceso penal, ¿no? Por ejemplo, hay delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, colusión, cohecho, que a veces son muy frecuentes en las contrataciones del Estado, ¿no? A veces se direcciona una compra para un determinado proveedor, en el caso de las negociaciones incompatibles, ¿no? Donde el que indebidamente, de forma directa o indirecta o por un acto simulado, se interesa en provecho propio de un tercero cualquier contrato u operación, ¿no? En la que interviene su cargo, por ejemplo, alguien de la OEC, alguien de logística, alguien del comité. Por ejemplo, un tema muy frecuente, Adolfo, y que a veces me preguntan es los grados de responsabilidad de los comités. Porque a veces hay comités que son formados no por CAS, no por terceros, ¿no? Y a veces dentro de sus funciones, sus actividades está, yo soy comité. Y la pregunta que me hacen, ¿tengo responsabilidad funcional? ¿Tengo responsabilidad administrativa? ¿Soy un técnico? Porque digamos, si yo declaro mala, buena pro o todo mal, voy a generar responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces habría que recomendarles y ver los límites de las funciones que se te han dejado, ¿no? Recordemos que la función del comité es independiente de las decisiones o toma de decisiones que pueda tener la entidad o el titular de la entidad o el OEC. Es un órgano totalmente independiente, ¿no? Ahora, yo he tenido el conocimiento de algunos casos donde se ha iniciado acciones ante la responsabilidad administrativa funcional contra comités, ¿no? Independientemente de su régimen laboral, por solamente el hecho de haber transgredido las normas de la contratación pública, ¿no? Entonces acá bien van a tener una imposibilidad en la tipificación, por ejemplo, ¿no? Porque no es un servidor o funcionario, ese miembro del comité que actuó como tercero, ¿no? Entonces ahí viene el tema. ¿Hasta qué punto lo puedes inhabilitar? No vas a poder. Lo que podrías hacer en todo caso es iniciarle un procedimiento ante el Tribunal de Contrataciones si cometió alguna negligencia, ¿no? Para inhabilitarlo, ¿no? Entonces hasta ese punto podríamos incurrir, entrar a Adolfo, ¿no? Y además, José, creo que importante porque hasta qué punto deberían ser comités, ¿no? Hasta qué punto un tercero debería o podría formar parte de un comité de selección, aun si sus términos de referencia así lo señalan, debido a lo que podría venir después, que muy bien lo mencionas, ¿no? Sí, es bueno también señalar lo que has anunciado en el programa, porque es sumamente importante el tema de esta ley que ha modificado el Código Penal, ¿no? Este decreto legislativo 1243, ¿no? Algunos lo conocen como la ley de muerte civil, ¿no? Es bueno precisar que en el régimen de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría, las inhabilitaciones pueden ser permanentes o temporales, pero aquí con las modificaciones al Código Penal, las inhabilitaciones van a ser hasta de 20 años para los funcionarios o servidores que cometan actos de peculado, malversación de fondos, sobornos, cohecho. Entonces, Durante la emergencia sanitaria, ¿no? Ahí imagino que habrá que... Estamos, ¿no? Que actualmente estamos, así que hay que tener muchísimo cuidado. Imagínate lo complicado que podría ser eso. Y creo ya para ir cerrando, José, que todo esto que comentas es importante también conocerlo, los que estamos en la gestión pública, los que estamos en la gestión de las contrataciones, conocer a dónde llegan nuestras responsabilidades. Creo que se genera temor muchas veces, ¿no? De cuál responsabilidad llega a tener uno. También temor de participar como parte de un comité.
ante la incertidumbre de no saber a dónde puede llegar mi responsabilidad, ¿no? Al margen ya de la propia norma de contrataciones que habla ya de las propias responsabilidades de un comité colegiado y autónomo, ¿no? Claro, Adolfo, usualmente para los que nos escuchan, lo más usual que ocurra cuando tú trabajas en una logística, en una jurídica, en un órgano de administración de una entidad, usualmente es que usualmente se te puede iniciar un procedimiento disciplinario, una falta disciplinaria. Nadie es no libre de no cometerla en algún momento, ¿no? Así es. Pero ya que actúe la Contraloría, hay una acción de control, usualmente lo hace muy ex post, ¿no? Entonces no es una situación que sea permanente, ¿no? Pero lo que sí puedes tener es una falta disciplinaria, ¿no? Por alguna negligencia que has tenido en tus labores, ¿no? Ahora, estas faltas, como mencionaba, se aplican solo a los que son empleados y servidores públicos, no a locadores, ¿no? Así es, en el otro caso ya tendríamos esto. Te agradezco, José, el haber estado en el programa. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Cuídate mucho y muchas gracias. Encantado, gracias Adolfo, nos vemos. Gracias José. Bien, ha sido la entrevista con el doctor José Rosales sobre la responsabilidad en las contrataciones. Antes de cerrar el programa quiero recordarles que CEPEC inicia un curso de contrataciones menores o iguales a 8 UITs este 24 de mayo. Ahí tienen los números en pantalla para que ustedes puedan llamar, consultar cuánto es el costo, dónde me inscribo y todo esto. Y no se olviden de seguirnos también a través de las redes sociales de CEPEC Perú, dejar sus comentarios del programa y poder así también estar conectados en el programa Contrataciones al Día, que ya han visto, te trae información actualizada y también noticias del día a día en la contratación pública. Hay también, ya para irme, un diplomado en contrataciones del Estado que inicia el 30 de mayo también en CEPEC. Tienen los datos también en pantalla para que ustedes puedan llamar e inscribirse. Bien, ha sido todo el día de hoy. Les agradezco el estar conectados con nosotros. No se olviden de, como les digo, seguirnos en el Facebook también de Contrataciones al Día. Muchas gracias. Hasta luego.